no interior más profundo de Argentina, donde la tierra reseca devora los pasos y el silencio pesa como plomo, un estanciero solitario cabalga por los confines olvidados de su propia propiedad. Él no busca nada. Hace años que no busca nada. Pero aquella tarde, cuando el sol ya se inclinaba hacia el horizonte y la luz dorada pintaba todo de despedida, vio algo que hizo que su caballo se detuviera antes de que él tirara de las riendas. Una joven embarazada, sola dentro de un rancho abandonado que él ni recordaba que existía. Y en ese instante, sin saber su nombre, sin saber de dónde venía, Martín sintió el peso de todos los años que había desperdiciado. Porque Dios a veces no manda una respuesta, manda una persona. Si crees que nunca es tarde para empezar de nuevo, suscríbete al canal y activa la campanita. Esta historia te tocará el corazón de una manera que no esperas. A fines del siglo XIX, en regiones aisladas de Argentina, historias como esta eran comunes. Existen estancias que prosperan y estancias que languidecen. Y existen aquellas que permanecen detenidas en el tiempo, como si la tierra hubiera decidido esperar por algo que nadie sabe qué es. La estancia La Querencia de Martín Peralta era de ese tercer tipo. Una propiedad vasta, con pastizales que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, rodeada de bajos montes cubiertos de chaparral y cortada por un arroyo que en tiempos de lluvia crecía y cantaba bonito, pero que en esa época del año apenas tenía fuerza para mojar los pies de quien lo cruzara. La casa principal era grande, construida en adobe y madera noble por el padre de Martín décadas antes, con una amplia galería, techo de tejas rojas y un patio donde antiguamente se secaba grano. Pero la grandeza de la casa solo aumentaba el vacío que habitaba dentro de ella. Martín tenía 38 años y vivía solo en esa inmensidad hacía demasiado tiempo. No era un hombre feo. Tenía el rostro curtido por el sol, barba oscura y cerrada, manos gruesas de quien conocía el mango de la azada desde niño. Usaba siempre la misma camisa blanca de algodón, debajo de un chaleco marrón gastado en los codos, y llevaba un sombrero de cuero que se quitaba de la cabeza cuando hablaba con alguien. Porque su padre le enseñó que un hombre educado se quita el sombrero ante otro ser humano. Pero hacía tanto tiempo que él no se quitaba el sombrero para nadie, que el gesto ya estaba casi olvidado. Martín vivía entre la casa, el campo y el silencio. Tenía un caballo castaño llamado Estrella, que era más compañero que cualquier persona que le quedara en su vida, y un viejo capataz llamado Don Antonio, que cuidaba del poco ganado que aún pastaba en esas tierras y que de vez en cuando aparecía en la galería para tomar mate y soltar alguna frase que dolía más de lo que ayudaba. Don Antonio tenía casi 60 años. Era flaco como un jatajo de varas y poseía ese tipo de sabiduría que no viene de libros, viene de haber recibido suficientes golpes de la vida para entender cómo funciona. Trabajaba en la estancia desde los tiempos del viejo Peralta, padre de Martín, y había visto al niño crecer, casarse, tener una hija, perder a su esposa y cerrarse al mundo como quien cierra una puerta y tira la llave al río. Don Antonio no juzgaba, pero tampoco fingía que todo estaba bien. Cuando Martín pasaba días sin hablar una palabra, don Antonio simplemente aparecía, se sentaba en la galería, tomaba su mate y decía cosas como: caballo que se queda parado demasiado tiempo en el mismo lugar, termina hundiéndose en su propio peso. Martín escuchaba, no respondía, y don Antonio se iba sin esperar respuesta, porque sabía que ciertas semillas necesitan tiempo para germinar. La verdad sobre Martín era una verdad que él llevaba como si fuera una piedra atada al cuello. Había estado casado. Su mujer se llamaba Elena, y era el tipo de persona que hacía que el aire se volviera más ligero cuando entraba en una habitación. Se habían casado cuando él tenía 22 años, y ella 19 en una ceremonia sencilla en la capillita del pueblo más cercano, con olor a flores silvestres y promesas que ambos creyeron que durarían para siempre, y por un tiempo duraron. Elena trajo vida a esa estancia, plantó flores en la galería, cantaba mientras cocinaba, y cuando Ana nació, al invierno siguiente, la casa entera pareció respirar diferente, como si finalmente hubiera encontrado la razón de existir. Ana era menudita, tenía los ojos grandes de la madre y el temperamento callado del padre. Y Martín, cuando la sostuvo por primera vez, sintió un tipo de amor que no sabía que existía. Un amor que dolía de tan grande, que apretaba el pecho de tan bonito. Pero Dios, que da con una mano, a veces quita con la otra. Y quien vive en el campo sabe que no sirve de nada preguntar por qué.
Cuando Ana tenía 3 años, una fiebre se apoderó de la región. No era algo que los médicos supieran curar, porque el médico en ese fin del mundo era un lujo que poca gente conocía. Elena enfermó un martes y murió el domingo siguiente, tan rápido que Martín ni siquiera tuvo tiempo de entender lo que estaba sucediendo. Un día ella estaba allí sonriendo, arreglando el pelo de Anita, y al otro estaba tendida en la cama, con los ojos cerrados y la piel tan caliente que quemaba al tocarla. Martín hizo todo lo que pudo. Trajo agua del arroyo, preparó infusiones que las mujeres de la vecindad le enseñaron. Estuvo despierto noches seguidas, sosteniendo su mano y pidiéndole a Dios que no se llevara lo único que le daba sentido a su vida. Dios no lo escuchó. Elena fue enterrada debajo de un lapacho amarillo que ella misma había plantado en el primer año de matrimonio. Martín cavó la tumba con sus propias manos, porque no quiso que nadie más tocara esa tierra que iba a guardar el cuerpo de su mujer. Y cuando echó la última palada de tierra y se quedó allí de pie, mirando aquel montículo de tierra fresca, algo dentro de él se partió de una manera que no tenía arreglo. No fue una ruptura ruidosa, fue silenciosa, profunda, como cuando una raíz gruesa se rompe debajo de la tierra y nadie lo ve. Pero el árbol entero comienza a morir poco a poco. En los meses que siguieron, Martín siguió funcionando porque la estancia necesitaba a alguien y Ana necesitaba un padre. Pero funcionando era la palabra correcta, porque él no estaba viviendo. Estaba repitiendo gestos, cumpliendo tareas, existiendo en automático, mientras por dentro todo era oscuridad. Ana crecía, y cuanto más crecía, más se parecía a Elena. Los mismos ojos, la misma forma de inclinar la cabeza cuando escuchaba algo con atención. Y cada vez que Martín miraba a su hija, veía a la mujer que había perdido. Y el dolor era tan grande que empezó a hacer lo más cobarde que un padre puede hacer. Empezó a alejarse, no de golpe, no a propósito. Fue poco a poco, como quien suelta una cuerda sin darse cuenta. Primero fueron los abrazos que se hicieron más raros. Luego fueron las conversaciones que se acortaron. Después fueron las noches en que él se quedaba en la galería, mirando a la nada, mientras Ana dormía sola en la habitación que Elena había decorado con tanto cariño. Don Antonio lo notaba. Las mujeres de la vecindad lo notaban. Incluso Ana, aunque pequeña, notaba que su padre estaba allí, pero al mismo tiempo no estaba, que su cuerpo ocupaba espacio, pero su corazón se había ido a algún lugar que ella no podía alcanzar. Cuando Ana cumplió 7 años, la madre de Elena apareció en la estancia. Doña Teresa era una mujer fuerte, de manos callosas y corazón decidido, que vivía en la capital de la provincia y que nunca había aprobado la vida que su hija llevó en el campo. Vino con una propuesta que era más una sentencia. Dijo que Ana necesitaba escuela, convivencia, una mujer que la cuidara como una madre, porque Martín, con todo respeto, no estaba dando abasto. Y la peor parte era que ella tenía razón. Martín sabía que ella tenía razón. Veía a su hija jugando sola en el patio, conversando con las gallinas, porque no tenía a nadie de su edad con quien conversar, y sabía que esa niña merecía más que un padre que apenas podía mirarla sin sentir que el mundo se le venía abajo. Así que dejó que Ana se fuera. No luchó, no suplicó. Solo se quedó parado en la galería mientras la carroza de doña Teresa se llevaba a su hija por el camino de tierra. Y Ana miraba hacia atrás por la ventana con esos ojos enormes que eran idénticos a los de su madre. Y Martín sintió que estaba muriendo por segunda vez. Después de eso, los años pasaron como pasan los años para quien no tiene motivo para contarlos. Martín trabajó la tierra, cuidó el ganado, mantuvo la estancia en pie más por costumbre que por voluntad. Don Antonio se quedó, porque don Antonio era de ese tipo de gente que no abandona a nadie, ni siquiera cuando la persona quiere ser abandonada. La estancia fue encogiéndose, no en tamaño, sino en vida. Habitaciones fueron cerradas. La galería donde Elena ponía flores quedó desnuda, y la habitación de Ana, esa pequeña habitación con cortinas de encaje y una cuna de madera que Martín había hecho con sus propias manos, fue cerrada con llave. Nadie entraba allí, nadie tocaba nada. Era como un santuario de la culpa, un lugar donde Martín guardaba todo lo que no tenía el coraje de enfrentar. Nunca le escribió a Ana, nunca le mandó un mensaje, nunca la visitó, porque cada vez que pensaba en hacerlo, la vergüenza era mayor que la añoranza. Y la vergüenza de un padre que falló es quizás la cosa más pesada que existe en este mundo. Don Antonio de vez en cuando lo intentaba.
Aparecía con papel y tinta, los dejaba sobre la mesa de la cocina y decía que sobraba material en el depósito, que no lo iba a usar, que podía quedarse allí mismo. Martín miraba el papel, miraba la tinta, y luego guardaba todo en un cajón que poco a poco se fue llenando de hojas en blanco y de palabras que nunca fueron escritas. Don Antonio insistía. Solo mantenía esa mirada que lo decía todo sin decir nada, y volvía al corral. Fue una tarde de octubre cuando el calor apretaba, y la tierra estaba tan seca que se agrietaba en dibujos que parecían mapas de ningún lugar, que Martín decidió cabalgar hasta el fondo de la propiedad. No tenía un motivo especial. Lo hacía de vez en cuando, más para pasar el tiempo que por necesidad. Estrella caminaba despacio, con ese paso manso de caballo que conoce el camino. Y Martín iba con el pensamiento lejos, tan lejos, que casi no se dio cuenta cuando llegó cerca del viejo rancho de peones que estaba en el límite este de la estancia. El rancho llevaba allí décadas, construido en tiempos de su padre para albergar a trabajadores temporales. Nadie lo usaba hacía años. El techo estaba medio caído, las paredes de adobe tenían agujeros y el monte había crecido alrededor, como si quisiera devorar la construcción entera. Martín ya iba a pasar de largo cuando vio la ropa. Era poca cosa, un vestido lavado y una tela clara, tendidos en un pedazo de alambre atado entre dos postes al lado del rancho. El tipo de tendedero improvisado que solo alguien que está viviendo en un lugar hace, porque nadie tiende ropa donde no piensa quedarse. Martín detuvo a Estrella y se quedó mirando un rato, tratando de entender. Luego desmontó despacio, ató el caballo a un poste y caminó hasta la puerta del rancho. La puerta estaba entornada, no cerrada con llave. Él la empujó con cuidado, se quitó el sombrero por instinto, y lo que vio allí dentro hizo que el suelo se hundiera bajo sus pies. Era una muchacha, joven, no debía tener más de 20 y tantos años. Estaba sentada en el suelo de tierra apisonada, recostada en la pared con una delgada manta sobre las piernas. Usaba un vestido de algodón azul descolorido, lleno de remiendos, y sus cabellos oscuros estaban recogidos en un moño suelto que dejaba escapar mechones por el rostro delgado. Sus pies estaban descalzos y sucios de polvo, y estaba embarazada, muy embarazada. El vientre redondo se destacaba contra la tela fina del vestido, y ella lo sostenía con ambas manos, como quien sostiene la cosa más preciosa del mundo y, al mismo tiempo, la más pesada. Cuando vio a Martín en la puerta, sus ojos se abrieron de una manera que él conocía bien. Era miedo, miedo puro, del tipo que hace que el cuerpo entero se ponga rígido, que traba las piernas y acelera el corazón y hace que la persona calcule en segundos si puede correr o si es mejor quedarse quieta y esperar no ser lastimada. Ella se encogió contra la pared, cubriendo su vientre con los brazos, como si quisiera proteger lo que estaba allí dentro de cualquier amenaza que aquel hombre desconocido pudiera representar. Martín sintió una opresión en el pecho que no sentía hacía años. No era lástima, era algo más profundo, más antiguo, como si alguna parte de él que estaba adormecida hubiera sido sacudida de repente. Levantó ambas manos despacio, mostrando que no llevaba nada en ellas. Se quedó parado en la puerta, sin avanzar ni un paso, y habló con la voz más tranquila que pudo. Esa voz que usaba con caballo asustado, con animal acorralado, con cualquier criatura que necesitaba entender que no estaba en peligro. Dijo que su nombre era Martín, que esa tierra era suya, pero que ella no necesitaba tener miedo, que él no le haría ningún daño. La muchacha no respondió. Se quedó mirándolo con esos ojos oscuros que eran al mismo tiempo jóvenes y demasiado viejos. Ojos que ya habían visto cosas que nadie de esa edad debería haber visto. Martín sintió que cada palabra que él dijera sería pesada, medida, juzgada por alguien que había aprendido de la peor manera que las palabras de un hombre no siempre valen algo. Miró alrededor del rancho, vio una manta rota en un rincón, vio un paño enrollado sirviendo de almohada, vio restos de zapallo cocido en un plato de lata. Vio la precariedad entera de esa existencia y sintió algo parecido a la rabia. Pero no era rabia hacia ella, era la rabia del mundo que permitía que una muchacha embarazada estuviera viviendo de esa manera, sola, en un agujero en medio de la nada. Volvió a hablar, aún parado en la puerta, aún con el sombrero en la mano. Dijo que tenía una casa grande allí cerca, con habitaciones de sobra, comida, con agua limpia. Dijo que ella podía ir para allá, que no necesitaba quedarse en ese rancho que apenas se mantenía en pie. Dijo que no quería nada a cambio,
que era solo una oferta de un techo mejor para ella y para el hijo que estaba por llegar. La muchacha finalmente habló. Su voz salió baja, ronca, como si las cuerdas vocales estuvieran oxidadas de tanto tiempo sin usar. Dijo solo 2 palabras. No quiero. Y había tantas cosas en esas 2 palabras. Había historia, había dolor, había una muralla construida, ladrillo a ladrillo con cada decepción, cada mentira, cada mano que se extendió ofreciendo ayuda y luego cobró un precio que ella no quería pagar. Martín entendió. No entendió los detalles porque no sabía nada sobre ella, pero entendió el sentimiento porque él mismo había construido murallas parecidas. Asintió con la cabeza despacio. Se puso el sombrero de nuevo. Miró una vez más su vientre. Sintió que esa opresión en el pecho aumentaba y salió. Montó en Estrella y volvió a la estancia sin mirar atrás. Pero aquella noche, por primera vez en años, Martín no pudo dormir. Se quedó tendido en la cama, mirando al techo, pensando en esa muchacha, en esos ojos, en ese vientre, en ese no quiero que parecía un grito disfrazado de susurro. Y pensó en Ana. Pensó en cómo había dejado que su propia hija se fuera sin luchar. Pensó en cómo había cerrado la habitación de ella y cerrado la puerta y fingido que aquello resolvía algo. Y pensó que quizás, solo quizás, Dios había puesto a esa muchacha en ese rancho, no por casualidad, sino como una pregunta que Martín necesitaba responder. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Martín llenó una cesta con lo que tenía. Harina, porotos, un pedazo de carne seca, una botella de leche que don Antonio había sacado de la vaca esa madrugada, y una manta gruesa que olía a guardado, pero que aún abrigaba. Montó en Estrella y fue hasta el rancho. Dejó la cesta en la puerta, golpeó 2 veces la madera para que ella supiera que había algo allí y se fue sin esperar respuesta. Hizo lo mismo al día siguiente. Y al otro, todas las mañanas antes del sol, una cesta en la puerta, sin decir nada, sin pedir nada, sin esperar nada. Y todas las mañanas, cuando volvía al día siguiente, la cesta estaba vacía, lavada, apoyada afuera, como un agradecimiento mudo que no necesitaba palabras. Don Antonio se dio cuenta. Don Antonio siempre se daba cuenta. Apareció en la galería al atardecer, tomó un sorbo de mate, miró al horizonte y dijo solo, «¿A quién le lleva comida, Martín?» Y Martín, que no hablaba de nada importante hacía años, le contó. Le contó sobre la muchacha, sobre el embarazo, sobre el rancho, sobre el no quiero. Don Antonio escuchó todo en silencio, con ese rostro de quien ya sabía la respuesta antes de la pregunta. Cuando Martín terminó, don Antonio puso la taza en el umbral de la galería y dijo algo que le estuvo dando vueltas en la cabeza a Martín por días. Dijo, «Arreglar la vida de los otros no arregla la nuestra, Martín, pero a veces es el único camino que Dios nos deja abierto para empezar». 2 semanas pasaron en esa rutina silenciosa. Martín se despertaba antes del sol, preparaba la cesta, cabalgaba hasta el rancho, la dejaba en la puerta y volvía. Nunca se quedaba a esperar. Nunca forzaba la conversación. Ni siquiera miraba por la rendija de la puerta para ver si ella estaba bien. Hacía aquello con la misma disciplina con que trabajaba la tierra, como si fuera una obligación que él había asumido consigo mismo y que no necesitaba explicación ni recompensa. Y todas las mañanas, la cesta volvía vacía, limpia, apoyada en la puerta como una palabra muda de agradecimiento, que ninguno de los dos tenía el coraje de convertir en voz. Estrella ya conocía el camino de memoria. Cuando Martín montaba en esa dirección, el caballo seguía solo, sin necesidad de rienda, como si también él hubiera entendido que ese trayecto ahora formaba parte del orden de las cosas. Don Antonio observaba todo con esa mirada quieta de quien lee el mundo sin necesidad de libros. No hacía preguntas porque ya había hecho la única que importaba, pero de vez en cuando soltaba frases al aire, como quien tira semillas en la tierra y espera a ver qué brota. Una mañana, dijo que la vaca había dado más leche de lo normal, como si supiera que alguien la necesitaba. Otra vez dijo que había encontrado unas tejas buenas en el depósito que servían para arreglar cualquier cosa. Martín escuchaba, guardaba y no decía nada, pero a la semana siguiente apareció en el rancho con las tejas atadas a la grupa de Estrella. Las dejó apiladas afuera, junto con la cesta, y se fue. Al día siguiente, cuando volvió, las tejas habían desaparecido. Miró el techo del rancho y vio que alguien había intentado poner algunas en los agujeros más grandes.
Habían quedado torcidas, mal encajadas, trabajo de quien no tenía fuerza ni práctica para ese servicio. Martín miró esas tejas torcidas y sintió el pecho oprimirse de nuevo. Porque allí estaba una mujer embarazada de 7 meses intentando arreglar un techo sola en lugar de aceptar ayuda. Y él entendió que la muralla de ella era más alta y más gruesa de lo que había imaginado. Fue don Antonio quien le dio la idea sin saber que la estaba dando. Una tarde calurosa, mientras arreglaba el cerco del corral, le dijo al viento, como si Martín no estuviera allí escuchando: «Animal de monte no come de la mano de nadie el primer día. Uno deja la comida, se va y vuelve al otro día. Después de muchos días, el animal aún no come de la mano, pero ya no huye cuando uno llega». Martín detuvo lo que estaba haciendo y miró a don Antonio por un largo tiempo. Don Antonio continuó martillando el cerco como si no hubiera dicho nada importante, pero lo había dicho todo. A la mañana siguiente, Martín cambió la rutina. En vez de dejar la cesta e irse, la dejó, se alejó unos 20 pasos y se sentó en un tocón de árbol que estaba frente al rancho. No miró a la puerta, no llamó. Se quedó allí sentado, quieto, con el sombrero en el regazo, mirando al horizonte como si tuviera todo el tiempo del mundo y ningún lugar mejor para estar. Se quedó así por casi una hora. Cuando se levantó para irse, vio por el rabillo del ojo que la puerta del rancho estaba abierta a una rendija. Alguien lo había observado todo el tiempo. Al día siguiente hizo lo mismo, y al otro, siempre a la misma distancia, siempre el mismo silencio, siempre el mismo respeto por ese espacio que ella había creado alrededor de sí como una cerca invisible. A la cuarta mañana, cuando ya llevaba unos 40 minutos sentado allí, oyó un ruido detrás de él, pasos leves, cuidadosos, como los de un animal que se acerca, pero aún no decide si se queda o huye. No se giró. Siguió mirando al horizonte, con el corazón latiendo fuerte, pero el cuerpo completamente inmóvil. Ella se sentó en el suelo a unos 5 pasos de él. No dijo nada. Él tampoco. Se quedaron allí los dos en silencio, mirando en la misma dirección, como si estuvieran viendo algo que solo existía entre el cielo y la tierra a esa hora de la mañana. El sol subía despacio. El calor empezaba a apretar, y unos pajaritos que Martín no sabía el nombre cantaban en un árbol cerca del arroyo. Después de un tiempo que pudieron haber sido 10 minutos o una hora, ella habló. Dijo que se llamaba Catalina. Solo eso, el nombre, como quien entrega una moneda pequeña para ver si la otra persona devuelve el cambio o roba todo. Martín asintió con la cabeza despacio y dijo que ya sabía que era Martín porque se lo había dicho el primer día. Y luego se quedó en silencio de nuevo, porque entendió que cualquier palabra de más podía estropear lo que estaban haciendo allí, que era algo frágil, hecho de silencio y de presencia, y que necesitaba tiempo para echar raíces. Catalina volvió al rancho sin decir nada más, pero al día siguiente, cuando Martín se sentó en el tocón, ella salió más temprano, se sentó más cerca a unos 3 pasos, y se quedó allí con la mano en el vientre, mirando al mismo horizonte. Y esta vez, cuando el silencio ya era lo suficientemente cómodo como para que cupiera una palabra, ella dijo que el agua del arroyo se estaba debilitando. Dijo como quien comenta sobre el tiempo, sin pedir nada, sin esperar nada. Martín dijo que podía traer agua de la estancia al día siguiente. Ella no respondió, pero tampoco dijo que no quería. Y ese silencio que no era rechazo, Martín lo entendió como el primer pedazo de confianza que ella estaba dispuesta a entregar. Los días fueron pasando y el ritual fue tomando forma. Martín traía la cesta, se sentaba en el tocón. Catalina salía del rancho, se sentaba cerca y se quedaban allí juntos sin hablar mucho. A veces él le contaba cosas sobre la tierra, sobre cuándo era la época de plantar, sobre cómo leer las nubes para saber si venía lluvia, cosas pequeñas, seguras, que no pedían nada a cambio y no invadían ningún lugar que ella no quisiera abrir. Catalina escuchaba con atención y de vez en cuando hacía una pregunta corta, práctica, como quien está aprendiendo a confiar en las palabras antes de confiar en la persona. Martín nunca le preguntó de dónde venía, nunca le preguntó quién era el padre del niño, nunca le preguntó por qué estaba sola, porque él sabía en el fondo de él pecho que esas preguntas eran puertas que solo ella podía abrir cuando estuviera lista, y que cualquier intento de forzarlas cerraría de nuevo, quizás para siempre. Lo que Martín no sabía, y que Catalina llevaba dentro de sí como una herida que no cicatrizaba,
Era una historia que comenzaba en una estancia de café hace muchas leguas de allí. Catalina había sido criada por una tía llamada Madalena, hermana de su madre, que murió en el parto. Al padre nunca lo conoció. Era un hombre sin rostro que nadie en la familia hacía esfuerzo por recordar. Tía Madalena era una mujer dura, no por maldad, sino porque la vida había sido dura con ella primero, y ella no conocía otra forma de ser. Crió a Catalina con lo básico, comida en la mesa, ropa en el cuerpo, pero sin abrazos, sin cariño, sin ninguna de esas cosas que hacen que un niño entienda que es amado. Cuando Madalena murió de una tos que fue empeorando hasta llevarse todo, Catalina tenía 17 años y ningún lugar en el mundo al que llamar suyo. Así fue como terminó en la estancia de don Augusto Benavides, trabajando en la cocina, lavando ropa, sirviendo la mesa, durmiendo en un cuartito en el fondo que olía a humedad y que se inundaba cuando llovía fuerte. El coronel era un hombre de bienes y de poca alma, de esos que trataba a los empleados como si fueran parte del mobiliario. Y Catalina aprendió rápido a ser invisible, a bajar la cabeza, a no mirar a los ojos, a hacer el servicio y a desaparecer. Era una vida pequeña, apretada, pero era una vida. Y entonces apareció Vicente, el hijo menor del coronel. Vicente tenía 25 años, sonrisa fácil y ese tipo de encanto que los hombres de familia rica aprenden a usar como herramienta. Él se fijó en Catalina de una manera que le revolvió el estómago y empezó a buscarla, a dejarle regalos en su cuartito, a decirle cosas bonitas cuando nadie estaba escuchando. Catalina no era tonta, sabía que aquello era peligroso, pero era la primera vez en su vida que alguien la hacía sentir que existía, que era vista, que importaba. Y cuando uno nunca ha recibido nada, hasta las migajas parecen un banquete. Lo que vino después fue lo que siempre viene en este tipo de historias. Y quien conoce el mundo sabe que no necesita muchos detalles. Vicente la buscó, ella cedió, y cuando el vientre empezó a aparecer, la sonrisa fácil desapareció junto con las palabras bonitas. Catalina se lo contó primero a él, esperando que al menos una de las promesas susurradas en esos encuentros escondidos fuera verdadera. Vicente palideció, luego se enojó, y después dijo la frase que Catalina nunca olvidó, que ese hijo no era suyo, que ella debía haberse acostado con otros, que él no iba a arruinar su vida por una sirvienta que no sabía comportarse. El coronel se enteró al día siguiente, no porque Vicente se lo contara, sino porque en la estancia de gente rica los secretos duran menos que el rocío bajo el sol. Y el coronel no se enojó con su hijo, se enojó con ella. Le ordenó que juntara sus cosas y desapareciera antes del anochecer, y le advirtió que si intentaba difundir alguna historia sobre Vicente, él se aseguraría de que nadie en la región le diera trabajo o refugio. Catalina salió con el mismo atillo de ropa que tenía cuando llegó, el vientre ya visible y ningún lugar a donde ir. Fueron semanas de caminata. Durmió en los bordes de los caminos, en capillas abandonadas, en cualquier lugar que ofreciera un techo y algo de protección contra el rocío de la noche. Comió lo que encontraba, frutas en el monte, pedazos de pan que personas piadosas le daban cuando veían a una muchacha embarazada pasando por el camino, con cara de quien no dormía bien hacía tiempo. El cuerpo le dolía, los pies le sangraban, y el miedo era una compañía constante que caminaba a su lado como una sombra que no desaparecía ni de noche. Miedo de perder al bebé, miedo de no encontrar refugio, miedo de hombre, de cualquier hombre, porque el único que le había dicho que la amaba fue el mismo que la echó al camino. Cuando encontró el rancho abandonado en las tierras de Martín, era el fin de todo lo que podía aguantar. Entró, se tumbó en el suelo de tierra y lloró hasta dormirse. Y cuando despertó, decidió que allí era donde se quedaría, aunque fuera el último lugar del mundo, porque al menos allí nadie la mandaba y nadie podía expulsarla de nuevo. Martín no sabía nada de eso, pero lo sentía. Lo sentía en la forma en que ella se encogía cuando él hacía un movimiento brusco. Lo sentía en esa mirada que medía cada gesto suyo como si estuviera esperando el golpe. Lo sentía en la forma en que ella sostenía su vientre, siempre con ambas manos, como si el mundo entero fuera una amenaza y solo ella pudiera proteger a esa criatura. Y cada vez que sentía esas cosas pensaba en Ana, pensaba en cómo él había fallado en proteger a su propia hija, y algo dentro de él se iba encendiendo poco a poco, como una brasa que el viento sopla despacio hasta convertirse en llama. Una mañana, cuando ya hacía casi un mes de ese ritual de cestas y silencios,
Martín llegó al rancho y encontró a Catalina sentada afuera, recostada en la pared. Su rostro estaba pálido, más pálido de lo normal, y ella sostenía su vientre con una expresión que él conocía, que cualquier persona que ya ha visto a una mujer embarazada con dolor conoce. Desmontó de Estrella rápido y se acercó, pero se detuvo antes de acercarse demasiado, porque incluso en ese momento, el respeto por la cerca invisible de ella era mayor que la urgencia. Preguntó si sentía algo, si el bebé se movía, si necesitaba ayuda. Catalina dijo que tenía cólicos desde la madrugada, que el dolor iba y venía, y que tenía miedo. La palabra salió de ella como si hubiera sido arrancada a la fuerza, porque Catalina no era del tipo que admitía miedo. No para nadie, y mucho menos para un hombre. Pero el dolor era mayor que el orgullo, y el miedo de perder a ese bebé mayor que cualquier muralla. Martín actuó, como quien sabe que ciertas situaciones no permiten dudas. Dijo que necesitaba llevarla a la estancia, que allí había cama, había agua caliente, había condiciones para cuidarla bien, y antes de que ella pudiera decir, no quiero él, añadió que la traería de vuelta al rancho tan pronto como mejorara, que no iba a retener a nadie, que era solo hasta que el dolor pasara. Catalina lo miró por un largo tiempo, con esos ojos que pesaban y medían y juzgaban, y entonces asintió con la cabeza, un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que para Martín pesó como si el mundo entero hubiera cambiado de lugar. Él la ayudó a subir a Estrella. Fue la primera vez que la tocó, sosteniendo su brazo con cuidado, como quien toma porcelana fina, y sintió el temblor que recorrió el cuerpo de ella cuando su mano encontró la piel de ella. No era frío, era miedo. Miedo al contacto, miedo a la proximidad, miedo a confiar en el toque de otro ser humano después de todo lo que había pasado. Martín condujo a Estrella por las riendas, caminando despacio junto al caballo, tardando casi una hora en recorrer el camino que normalmente hacía en 20 minutos, porque cada paso brusco podía lastimar, y él no iba a permitir que esa muchacha sintiera más dolor del que ya estaba sintiendo. Cuando llegaron a la estancia, don Antonio estaba en la galería. Miró a Catalina en el caballo, miró a Martín, guiando las riendas a pie, y no dijo una palabra. Simplemente entró en la casa y fue a preparar la habitación de huéspedes, que quedaba al fondo del pasillo, lejos de la habitación de Martín, porque don Antonio entendía lo suficiente de la gente como para saber que esa muchacha necesitaba distancia tanto como necesitaba refugio. Catalina se quedó 3 días en la estancia. En los 2 primeros, apenas salió de la habitación. Martín le dejaba comida en la puerta, exactamente como hacía en el rancho, y don Antonio preparaba infusiones que había aprendido de su madre. Infusiones de toronjil y manzanilla que ayudaban a calmar el vientre y el espíritu. Los cólicos pasaron al segundo día, y doña Rosa, una señora que era partera en la región y a quien don Antonio fue a buscar a caballo, examinó a Catalina y dijo que el bebé estaba bien, que era fuerte, que esos dolores eran el cuerpo preparándose y que no había motivo para la desesperación. Catalina escuchó todo en silencio, con la mano en el vientre y los ojos en el suelo. Pero cuando doña Rosa salió de la habitación, Martín oyó por la puerta un llanto bajo, ahogado, y entendió que ese llanto no era de dolor, era de alivio. Al tercer día, Catalina apareció en la galería temprano por la mañana. Martín estaba allí tomando mate, mirando el patio donde las gallinas escarbaban. Ella se sentó en el otro extremo de la galería, lejos, pero allí, y por primera vez miró alrededor de la estancia con ojos que no eran de miedo, eran de curiosidad. Vio la casa grande, el corral, la huerta que don Antonio mantenía en el fondo, el lapacho amarillo, que en esa época del año estaba cargado de flores y que pintaba el suelo de oro. No dijo nada sobre el lapacho, pero lo miró el tiempo suficiente para que Martín se diera cuenta de que le parecía bonito. Y él casi dijo que era allí donde Elena estaba enterrada, pero se tragó las palabras porque aquello era un peso que le pertenecía a él y que no cabía en esa mañana que estaba siendo por primera vez en mucho tiempo casi ligera. Catalina dijo que quería volver al rancho. Martín sintió una opresión en el pecho, pero asintió sin discutir, porque había prometido que no iba a retener a nadie, y era hombre de palabra. La llevó de vuelta en Estrella, despacio, como la primera vez, y cuando ella bajó en la puerta del rancho, se volvió hacia él, y dijo algo que se le grabó como hierro caliente en el cuero. Dijo, «Usted es diferente». No explicó diferente de qué. No necesitaba. Martín entendió que era diferente de todo hombre que ella ya había conocido,
y eso era al mismo tiempo el mayor elogio y la mayor tristeza que alguien podía recibir. Él se quitó el sombrero, hizo un gesto con la cabeza y volvió a la estancia. Esa noche, por primera vez, Martín abrió el cajón donde guardaba los papeles y la tinta. Se quedó mirándolos por mucho tiempo. No escribió nada, pero tampoco cerró el cajón. Y allá en el rancho, esa misma noche, Catalina se acostó en la manta que él había traído semanas antes. Sintió al bebé patear fuerte contra la palma de su mano y pensó que quizás, solo quizás, no todos los hombres en el mundo eran iguales. Era un pensamiento pequeño, frágil como brote de planta en tierra seca, pero estaba allí, y a veces es todo lo que Dios pide para empezar a cambiar una historia. Las semanas que siguieron fueron de pequeños avances que, mirando de lejos, parecían casi nada, pero que para quien estaba viviendo eran enormes. Catalina continuó en el rancho porque era el lugar donde ella se sentía en control, donde nadie la mandaba y donde la puerta era suya para abrir o cerrar cuando quisiera. Pero la estancia de Martín se fue convirtiendo en una presencia constante en su rutina, como el sol que nace todos los días en el mismo rincón del cielo. Ella iba hasta allí, cada 2 o 3 días, siempre a pie, siempre despacio, a causa del vientre, que ya pesaba demasiado, y se quedaba en la galería por algunas horas. No entraba en la casa, se quedaba afuera, sentada en ese banco de madera que don Antonio había puesto allí, como quien no quiere nada, pero que estaba exactamente en la posición correcta para alguien descansar y mirar el patio sin sentirse atrapada dentro de 4 paredes. Don Antonio fue el primero en romper el hielo de verdad, no porque lo intentara, sino porque don Antonio tenía ese don de la gente simple que hace que las cosas sucedan sin forzar. Un día en que Catalina estaba sentada en la galería y Martín había ido a ver el ganado en el pasto de arriba, don Antonio apareció con 2 tazas de mate y le ofreció una a ella sin decir nada más que está fresco. Catalina aceptó, y los dos se quedaron allí en silencio tomando mate, hasta que don Antonio señaló una nube en el horizonte y dijo que esa nube tenía pinta de lluvia fuerte, que iban a necesitar recoger la ropa del tendedero antes del mediodía. Catalina miró la nube y dijo que creía que no, que esa nube iba para el otro lado. Don Antonio la miró con un respeto nuevo en el rostro y dijo que podía ser. Que mujer embarazada a veces acertaba esas cosas mejor que cualquier almanaque. Catalina casi sonrió. No llegó a ser una sonrisa, pero la comisura de su boca se movió de una manera que don Antonio notó y guardó para contarle a Martín después, porque aquello era una victoria que merecía ser registrada. El vientre de Catalina crecía cada día que pasaba. Ya estaba en el 8º mes, y el bebé se movía con una fuerza que a veces la asustaba. Patadas firmes que ella sentía en las costillas, en los costados, en lugares que parecían imposibles para un ser tan pequeño de alcanzar. Doña Rosa aparecía cada semana para examinarla, palpaba el vientre con manos que sabían exactamente lo que buscaban, acercaba el oído y escuchaba el corazón del bebé. Y luego decía que todo estaba bien, que el niño era fuerte, que iba a nacer grande. Catalina siempre preguntaba cómo sabía que era niño, y doña Rosa siempre respondía lo mismo, que vientre puntiagudo es niño, y vientre redondo es niña, y que ese vientre era el más puntiagudo que ella había visto en los últimos tiempos. Catalina no creía en esas cosas, pero tampoco discutía, porque había un consuelo en esa certeza de mujer vieja, que sabía de partos como Martín sabía de tierra. Fue en una de esas visitas que doña Rosa llamó a Martín a un lado, y le habló en voz baja, con ese tono que las mujeres usan cuando quieren decir algo serio, sin asustar a nadie. Dijo que Catalina estaba bien, que el bebé estaba bien, pero que la muchacha estaba demasiado delgada para el tamaño del embarazo, que los tobillos estaban hinchados de una manera que podía ser un problema y que necesitaba comer mejor, descansar más y, principalmente, dejar de caminar tanto entre el rancho y la estancia, bajo el sol caliente, con ese vientre enorme. Martín escuchó todo en silencio, y luego se quedó el resto del día pensando qué hacer, porque sabía que ofrecerle de nuevo que viniera a vivir a la estancia podía sonar a presión, y la presión era lo último que esa muchacha necesitaba. Fue don Antonio, una vez más, quien lo resolvió sin resolver. Al día siguiente, cuando Catalina apareció en la galería, don Antonio estaba pintando la puerta de la habitación de huéspedes, la misma donde ella se había quedado durante los cólicos. Catalina le preguntó qué estaba haciendo, y don Antonio respondió sin mirarla, que estaba arreglando la habitación porque sobraba pintura y habitación cerrada se pudre.
Luego añadió, como quien comenta sobre el tiempo, que si alguien quería usar la habitación, no necesitaba pedir. Que puerta abierta es puerta abierta. Catalina no respondió, pero esa noche, cuando Martín fue a llevar la cesta al rancho al atardecer, encontró el jatillo de ropa de Catalina atado y listo cerca de la puerta. Ella estaba sentada afuera con la mano en el vientre. Y cuando él llegó, dijo solo que iba a aceptar la habitación, pero que era por el bebé, no por ella. Martín se quitó el sombrero y dijo que entendía, y por dentro sintió algo que no sentía. Hacía demasiado tiempo. Algo cálido, parecido a un propósito, parecido a esa sensación de que quizás la vida aún le guardaba algún sentido. Catalina se instaló en la habitación de huéspedes, con la misma desconfianza de un gato que entra en una casa nueva y pasa semanas durmiendo con los ojos abiertos. En los primeros días, apenas salía de la habitación, comía allí, dormía allí, y cuando necesitaba usar el baño o buscar agua, caminaba por la casa pegada a la pared, como si quisiera ocupar el menor espacio posible. Martín dejó que ella encontrara su propio ritmo. No llamaba a la puerta, no buscaba conversación, no hacía nada que pudiera parecer una invasión. Dejaba la comida en una bandeja en el pasillo, y cuando volvía, la bandeja estaba vacía, siempre limpia, como en el tiempo del rancho. Don Antonio actuaba de la misma manera, manteniendo la distancia, pero asegurando que todo funcionara, que la leña del fogón estuviera cortada, que el agua estuviera fresca, que la casa tuviera ese olor a café y a comida casera, que hace que cualquier lugar parezca más seguro. Lo que cambió las cosas fue una noche de lluvia, la primera lluvia fuerte de la temporada, de esas que llegan con viento y relámpagos y hacen temblar la tierra entera. Catalina se despertó asustada con un trueno que sacudió las paredes, y cuando se sentó en la cama escuchó un ruido que venía de la cocina. Se levantó despacio, con el corazón disparado, y ese miedo antiguo que nunca se iba completamente, y fue hasta la puerta de la habitación. Abrió una rendija y miró. Martín estaba en la cocina de espaldas a ella, preparando algo en el fogón. No la había oído abrir la puerta, no sabía que estaba siendo observado. Él estaba haciendo guiso. Revolvía la olla con una cuchara de madera despacio, con ese cuidado de quien está haciendo algo importante, y de vez en cuando levantaba la cuchara para ver el punto. La luz de la lámpara arrojaba sombras en su rostro y Catalina notó algo que no había notado antes. Martín estaba cansado. No el cansancio de quien trabajó demasiado en un día, sino el cansancio de quien carga demasiado peso desde hace demasiado tiempo. Tenía ojeras profundas, los hombros caídos, y había una tristeza en él que no era nueva, era antigua, instalada, como si formara parte de la estructura de su cuerpo, tanto como los huesos. Él se giró y vio a Catalina en la rendija de la puerta. Los dos se miraron por un instante y Martín no se disculpó ni se explicó. Simplemente levantó la olla y dijo que había hecho guiso, porque la lluvia estaba fuerte, y noche de lluvia fuerte pedía guiso caliente. Catalina salió de la habitación y se sentó en la mesa de la cocina. Era la primera vez que se sentaba en esa mesa, la primera vez que estaba en una habitación de la casa que no fuera la de huéspedes. Martín puso un plato delante de ella y otro para él, y los dos comieron en silencio mientras la lluvia golpeaba el techo con una fuerza que parecía querer derribar todo. Pero el techo aguantaba porque Martín había arreglado cada teja, reforzado cada viga, sellado cada rendija. Y esa casa, por más triste que fuera, era sólida como el dolor que la sostenía. Después del guiso, Catalina no volvió a su habitación. Se quedó en la cocina con las manos alrededor de la taza caliente, mirando la lluvia por la ventana. Y entonces, sin que Martín le preguntara nada, ella empezó a hablar. Contó todo. Contó sobre su tía Madalena, sobre la estancia del coronel, sobre Vicente y sus mentiras, sobre la expulsión, sobre las semanas en el camino. Habló bajo, sin emoción aparente, como quien cuenta una historia que le sucedió a otra persona, porque era la única manera de poder decir esas cosas sin derrumbarse. Martín escuchó cada palabra sin interrumpir, sin poner cara de lástima, sin intentar arreglar nada con frases bonitas. Simplemente escuchó con esa atención total de quien entiende que a veces el mayor regalo que uno puede darle a alguien es simplemente estar allí quieto, recibiendo el peso que la otra persona necesita soltar. Cuando Catalina terminó, el silencio se volvió pesado entre ellos, pero era un peso diferente. Era el peso de algo que había sido cargado por demasiado tiempo
y que finalmente estaba en el suelo. Martín la miró y dijo que lo sentía mucho. 2 palabras, sin adornos, sin discursos, sin promesas, solo aquello. Y Catalina, que no lloraba delante de nadie hacía meses, sintió los ojos arder. No lloró, porque la muralla aún era alta, pero los ojos le ardieron y Martín lo vio, y ese ardor en los ojos de ella le dolió a él más que cualquier cosa que hubiera sentido en años. Después de esa noche, Catalina cambió, no de una vez, no completamente, pero cambió de la manera en que la tierra cambia después de la primera lluvia, despacio, de adentro hacia afuera. Empezó a salir de la habitación más temprano. Empezó a ayudar en la cocina, incluso con Martín diciendo que no necesitaba, que ella debía descansar. Pero Catalina tenía ese orgullo de quien no acepta vivir de favor sin dar nada a cambio. Y cocinar era algo que ella sabía hacer bien, porque los años en la cocina del coronel al menos habían servido para eso. Su comida era diferente a la de Martín y don Antonio. Tenía un sabor que ellos no conocían. Tenía una forma de mezclar cosas simples que transformaba el arroz con porotos en una comida que hacía que uno cerrara los ojos y agradeciera. Don Antonio, después del primer almuerzo que Catalina hizo, miró a Martín con esa mirada que decía más que cualquier palabra y dijo solo que la cocina de esa casa nunca más sería la misma. Y estaba la galería. Galería donde Elena había puesto flores y que después quedó desnuda por años. Catalina empezó a poner cosas allí sin pedir permiso. Primero fue una lata con una planta de albahaca que ella trajo del monte. Después fue un paño bordado que hizo con retazos que don Antonio le consiguió. Luego fue un arreglo de ramas secas con flores silvestres que ella recogía en las cortas caminatas que aún hacía cerca de la casa. Martín vio cada una de esas cosas aparecer y no dijo nada, pero sintió cada una como si fuera una mano gentil, quitando una capa de polvo de encima de algo que él creía que estaba muerto, pero que estaba solo adormecido. Fue en esa época que Martín empezó a hacer algo en secreto. Todas las noches, después de que Catalina se iba a dormir y don Antonio se iba a su rancho, Martín iba hasta el pasillo de la casa y se paraba delante de la puerta cerrada, la puerta de la habitación de Ana. Se quedaba allí por algunos minutos con la mano en el picaporte, sintiendo el metal frío contra la palma, y luego volvía a su habitación sin abrir. Hizo eso durante una semana entera. A la 8ª noche, giró la llave. La puerta se abrió con un crujido de algo que no se mueve desde hace tiempo, y el aire que salió de adentro era estancado, viejo, con olor a polvo y a pasado. Martín entró y se quedó parado en la oscuridad un rato antes de encender la lámpara. Cuando la luz tenue iluminó la habitación, él vio todo exactamente como lo había dejado. La cuna de madera que él había hecho con sus propias manos cuando Elena estaba embarazada de Ana. La cortina de encaje en la ventana amarillenta por el tiempo. Una muñeca de trapo encima de una sillita, ropa de niño doblada en un estante. Todo congelado en el tiempo, como una fotografía de una vida que dejó de existir. Martín se sentó en el borde de la cuna y lloró. Lloró de una manera que no lloraba desde el día en que Ana se fue. Un llanto profundo que venía del lugar donde él guardaba todo lo que no soportaba sentir. Lloró por la hija que no supo amar como debía. Lloró por la mujer que perdió demasiado pronto. Lloró por él mismo, por todos esos años desperdiciados, cerrando puertas y cajones, y fingiendo que el dolor se iría, si él simplemente no lo miraba. Cuando el llanto pasó, él se quedó sentado allí por mucho tiempo, mirando la cuna. Entonces, una idea nació en él, no como un pensamiento rápido, sino como una semilla que ya estaba germinando hacía tiempo y que finalmente rompió la tierra. A la mañana siguiente, Martín le pidió a don Antonio que fuera hasta el pueblo a buscar cal y pintura. Don Antonio lo miró a él, miró en dirección a la habitación cerrada y entendió todo sin necesidad de una palabra. Fue y volvió el mismo día. Y aquella noche, después de que todos durmieron, Martín empezó a trabajar, limpió la habitación de arriba abajo, quitó el polvo de las paredes, lavó el suelo, abrió la ventana para que entrara aire nuevo, sacó la ropa de Ana del estante y dobló cada prenda con cuidado, guardándolas en un baúl que puso en un rincón. Mantuvo la cortina de encaje porque había sido hecha por Elena, y era demasiado bonita para guardarla en un baúl. Y la cuna la lijó, arregló las partes que el tiempo había debilitado, y la pintó de nuevo con esa misma pintura blanca que Elena había elegido tantos años antes. Trabajó todas las noches durante una semana.
Don Antonio aparecía después de la cena y ayudaba sin hacer preguntas, sosteniendo la lámpara mientras Martín pintaba, pasándole las herramientas cuando él las pedía, y de vez en cuando, soltando una de esas frases suyas que parecían simples, pero que cargaban el peso del mundo. En una de esas noches dijo: «Usted no está arreglando una habitación, Martín, está arreglando una vida». Y Martín dejó de pintar por un instante, miró a don Antonio y asintió con la cabeza, porque era exactamente eso. Catalina no sabía nada. La puerta de la habitación permanecía cerrada durante el día, y Martín trabajaba solo cuando ella dormía. Pero la verdad es que ella estaba notando otras cosas. Notaba que Martín estaba diferente, más ligero, como si un peso que él cargaba en los hombros hubiera disminuido un poco. Notaba que él miraba su vientre con una mirada que ya no era solo preocupación, era otra cosa. Algo que ella no podía nombrar, pero que le hacía sentir un calor en el pecho que la asustaba. Y notaba que su forma de quitarse el sombrero cuando se acercaba a ella, ese gesto antiguo de respeto, había adquirido algo nuevo, una suavidad que no estaba allí al principio, como si el gesto hubiera dejado de ser educación y se hubiera convertido en cariño. Una tarde en que el sol ya estaba bajo y el cielo tenía ese color naranja quemado que solo el campo argentino puede pintar. Catalina estaba en la galería cuando vio polvo en el camino. 2 hombres a caballo viniendo en dirección a la estancia. Su cuerpo entero se heló. Antes incluso de ver los rostros, antes incluso de oír cualquier voz, ella supo con ese instinto de quien ya ha sido cazada, y reconoce el sonido de los cazadores antes de que lleguen. Se levantó del banco con dificultad, el vientre pesando, y entró en la casa con pasos rápidos, sosteniendo su vientre con ambas manos. Martín estaba en el corral y vio el polvo también. Vio a Catalina entrar en la casa con prisa. Vio el miedo en su cuerpo porque el miedo tiene una forma, una manera de cambiar la forma en que la persona se mueve, y él ya había visto esa forma demasiadas veces como para no reconocerla. Los 2 hombres se detuvieron ante el cerco de la estancia. Eran sujetos grandes, con sombrero negro, montados en caballos bien cuidados, que no eran de gente pobre. Uno de ellos preguntó en voz alta si allí era la estancia del señor Martín Peralta. Martín caminó hasta el cerco, sin prisa, con ese andar de estanciero que conoce cada palmo de su propia tierra y que no se intimida con visitas no invitadas. Dijo que era él. El hombre explicó que venía por orden de don Augusto Benavides, que tenía información de que una muchacha que había trabajado en la estancia del coronel podía estar en esa región, y que el coronel quería resolver la situación de manera discreta. La palabra discreta salió de la boca del hombre con el peso de una amenaza que no necesitaba ser dicha para ser entendida. Martín escuchó todo con el rostro serio, sin mover un músculo. Luego miró al hombre que hablaba, miró al otro que se mantenía callado sobre el caballo, y dijo que en su propiedad quien resolvía las cosas era él, y que cualquier situación que necesitara ser resuelta sería resuelta por él, en sus términos, a su tiempo. Dijo que no conocía a ningún coronel, y que no tenía compromiso con gente que enviaba recados por mensajero en lugar de venir personalmente. Y dijo, con una voz que no era alta, pero que cortaba el aire como una hoja, que si esos 2 jinetes no estaban fuera de su propiedad antes de que el sol tocara el horizonte, descubrirían que estanciero solitario no significa estanciero manso. Los hombres se miraron. Había algo en la mirada de Martín que no era fanfarronería, era certeza. El tipo de certeza que viene de quien ya no tiene nada que perder y que, por eso mismo, es peligroso. El que hablaba, tiró de las riendas de su caballo, escupió al suelo y dijo que el coronel se enteraría de aquello. Martín respondió que podía mandar al coronel entero si quería, que él estaría esperando. Los 2 se fueron por el mismo camino de polvo por donde habían venido, y Martín se quedó allí parado en el cerco hasta que desaparecieron completamente en el horizonte. Cuando entró en la casa, encontró a Catalina en el pasillo, recostada en la pared, temblando. Su rostro estaba mojado de lágrimas y ella sostenía su vientre con tanta fuerza que los dedos estaban blancos. Dijo con la voz quebrada que se iría, que no quería traerle problemas, que el coronel era gente peligrosa, y que ella no valía la confusión que vendría. Martín se paró delante de ella y se quitó el sombrero, como hacía siempre, y la miró con una mirada que contenía todo. El dolor de haber perdido a Elena, la culpa de haber dejado ir a Ana, los años de soledad y esa cosa nueva que había nacido en su pecho y que ya no podía negar,
Dijo que ella no se iría a ninguna parte. Dijo que esa casa era grande y fuerte, y que había sido construida para proteger a quien estuviera dentro de ella. Y dijo que el coronel podía mandar a cuantos hombres quisiera, que ninguno de ellos la tocaría a ella, ni al bebé, mientras él tuviera sangre corriendo por sus venas. Catalina lo miró por un tiempo que pareció caberle toda la vida, y entonces preguntó con una voz tan pequeña que casi se perdió en el silencio del pasillo: ¿por qué hace todo esto? Y Martín sabía la respuesta. Sabía desde hacía tiempo, pero no había encontrado el momento de decirlo hasta ahora. Él tomó la mano de ella con cuidado, como quien toma algo sagrado, y la condujo por el pasillo hasta la puerta que había estado cerrada con llave por años. Abrió la puerta y encendió la lámpara. Catalina vio la habitación, vio las paredes limpias, pintadas de blanco, vio la cortina de encaje en la ventana, vio la cuna de madera lijada y pintada con una pequeña sábana dentro que don Antonio había cosido con sus manos gruesas. Vio y entendió que aquello no era una habitación cualquiera, era una habitación que ya había albergado a un niño, que ya había guardado sueños de padre y que ahora estaba allí abierta, renovada, esperando. Martín habló. Dijo que esa habitación había sido de su hija, Ana. Dijo que Ana se había ido hacía años y que él no había luchado por quedarse con ella. Dijo que cerró esa habitación porque no soportaba mirar la cuna vacía y recordar todo lo que había hecho mal. Dijo que pasó años escondiéndose detrás del trabajo y del silencio y de la soledad, porque era más fácil que enfrentar la verdad de que había fallado como padre. Y entonces miró la cuna, miró el vientre de Catalina y dijo las palabras que lo cambiaron todo. No supe ser padre de mi hija. Fallé con ella de una manera que no tiene perdón, pero este niño que está llegando no necesita nacer sin padre. No necesita crecer creyendo que nadie en el mundo quiso quedarse. Martín apretó la mano de ella y su voz tembló, pero no falló. Si usted me deja, yo puedo ser el padre, no por obligación, no por pena, porque yo quiero, porque mirarla a usted y a este bebé me hizo sentir de nuevo algo que yo creía que había muerto dentro de mí. Catalina no pudo hablar. Las lágrimas vinieron con una fuerza que ella no controlaba. Un llanto que venía del fondo del lugar donde ella guardaba todo lo que había tragado desde el día en que Vicente la echó al camino. Lloró de miedo, de alivio, de rabia por todo lo que había sufrido y de algo nuevo que estaban haciendo allí en esa habitación que olía a pintura fresca y a una segunda oportunidad. Martín no la abrazó porque sabía que aún no era el momento. Solo se quedó allí sosteniendo su mano, dejando que ella llorara todo lo que necesitaba llorar. Y cuando el llanto fue disminuyendo, y Catalina levantó el rostro mojado y lo miró, Martín vio en sus ojos algo que no estaba allí antes. No era confianza completa, aún no, pero era la puerta de la muralla abriéndose por primera vez de verdad. Los días que siguieron a esa noche en la habitación de Ana fueron diferentes a todos los demás. No porque algo grandioso hubiera cambiado por fuera. La estancia seguía igual, el calor seguía igual. Don Antonio seguía soltando sus frases al aire, como quien planta sin prisa, pero por dentro, en las partes que nadie ve, algo se había movido. Catalina dejó de caminar por la casa pegada a la pared. Empezó a sentarse en la silla de la cocina por la mañana junto con Martín, tomando mate mientras el sol subía, y los pajaritos hacían ese alboroto que solo el campo conoce. No conversaban mucho, porque ninguno de los dos era de hablar demasiado, pero el silencio entre ellos había cambiado de calidad. Antes era un silencio de dos extraños que comparten un techo. Ahora era el silencio de dos personas que saben cosas una de la otra y que eligieron quedarse de todos modos. Martín notaba las pequeñas cosas que iban cambiando. Notaba que Catalina había puesto la albahaca más cerca de la puerta de la cocina, donde le daba el sol por la mañana. Notaba que ella había barrido la galería sin que nadie se lo pidiera, y que había puesto una palangana con agua fresca para que Estrella bebiera cuando llegaba del pasto. Notaba que ella tarareaba bajito cuando creía que nadie la oía. Una melodía sin letra que subía y bajaba como la brisa pasando por el pasto, y que ese sonido hacía que la casa pareciera menos vacía de una manera que ni las flores en la galería conseguían. Y notaba que cuando él se quitaba el sombrero cerca de ella, sus ojos ya no tenían ese brillo de miedo. Tenían otra cosa, algo tibio, que él no se atrevía a nombrar, porque nombrar las cosas es el primer paso para apegarse a ellas. Y Martín aún tenía miedo de apegarse. La amenaza del coronel no volvió en forma de hombres a caballo,
pero quedó planeando como una nube oscura que uno no sabe si va a descargar o si va a pasar. Martín, que no era hombre de quedarse esperando el problema sentado, tomó precauciones a su manera. Fue hasta el pueblo, habló con gente que conocía, contó la situación sin dar demasiados detalles, porque en el campo la palabra de un estanciero honesto aún vale algo. Volvió con la certeza de que si los hombres del coronel aparecían de nuevo, no lo encontrarían solo a él. Vecinos a quienes apenas saludaba hacía años habían dicho que estaban atentos, que camino vigilado es camino seguro y que coronel que manda capangas a tierras ajenas no es coronel que merece respeto. Don Antonio, cuando se enteró, solo dijo que ya era hora de que Martín recordara que no vivía en una isla y que vecino bueno es como cerco bueno. Solo funciona si alguien lo cuida. Catalina supo de las precauciones sin que nadie se lo contara, porque la mujer que vivió en peligro aprende a leer las señales y las señales estaban todas allí. El rifle que apareció colgado en la pared de la sala, limpio y cargado. El perro que don Antonio trajo de una propiedad vecina, un animal grande y atento que dormía en la galería y se despertaba con cualquier ruido extraño. La manera en que Martín empezó a cerrar el portón de la estancia por la noche, cosa que nunca había hecho antes. Catalina vio todo aquello y entendió que ese hombre se estaba preparando para una pelea que no era suya, por una mujer que no era suya, por un bebé que no era suyo. Y ese entendimiento fue lo que finalmente derribó el último pedazo de muralla que ella aún mantenía en pie. Una tarde en que el calor había dado una tregua y una brisa fresca venía del lado de los montes, Catalina salió de la casa y caminó hasta el lapacho amarillo. Martín la vio desde la ventana de la cocina y sintió que todo su cuerpo se tensaba, porque ella no sabía lo que había debajo de ese árbol. Cuando él se acercó, ella estaba parada allí con la mano en el vientre, mirando las flores amarillas que cubrían el suelo como una alfombra de oro. Ella dijo que era el árbol más bonito que había visto, que parecía algo que Dios había plantado con sus propias manos. Martín se quedó en silencio por un instante y después contó. Contó que Elena había plantado ese lapacho y que Elena estaba enterrada allí. Contó sobre la fiebre, sobre los días cuidándola, sobre la noche en que ella se fue, sobre la tumba que él cavó con sus propias manos. Contó todo con voz firme, sin temblar, porque ya había llorado todo lo que necesitaba llorar en esa habitación, semanas antes. Y lo que quedaba ahora ya no era dolor bruto, era añoranza mansa de esas que uno aprende a llevar consigo en lugar de cargar encima. Catalina escuchó todo, y no dijo nada por un tiempo. Después puso la mano en el tronco del lapacho, como si estuviera tocando a la propia Elena, y dijo que su mujer debía haber sido una persona muy buena para haber plantado algo tan bonito. Martín sintió una opresión en el pecho de esa manera que ya conocía, pero esta vez la opresión vino junto con otra cosa, algo que era casi alivio, como si hablar de Elena cerca de Catalina, debajo de ese lapacho, le hubiera dado permiso para que dos partes de su vida existieran en el mismo lugar, sin destruirse. El bebé venía en camino. Doña Rosa, que aparecía cada semana para examinar a Catalina, dijo que el niño estaba encajado y que podía nacer en cualquier momento. Le enseñó a Catalina a reconocer las señales, le enseñó a Martín qué hacer si el parto llegaba antes de que ella llegara y dejó un paquete con paños limpios, unas tijeras afiladas e instrucciones que don Antonio anotó en un pedazo de papel con su letra torpe. Que don Antonio era del tipo que creía que la información importante debía estar en papel, no en la cabeza, que la cabeza falla, pero el papel se queda. Martín preparó todo, hirvió agua y la guardó en recipientes tapados. Cortó leña extra, lavó sábanas y las dobló en la habitación de la cuna. Cada gesto era hecho con un cuidado que iba más allá de la practicidad. Era el cuidado de alguien que estaba teniendo una segunda oportunidad y que sabía que las segundas oportunidades no vienen con terceras. Catalina notaba todo. Notaba el cuidado, notaba la dedicación, notaba la forma en que Martín miraba la cuna cada vez que pasaba por la habitación. Una mirada que mezclaba pasado y futuro de una manera que ella entendía, porque ella también miraba su propio vientre con la misma mezcla de miedo y esperanza. Y fue en uno de esos momentos, en una noche tranquila en que los dos estaban en la galería y el cielo estaba tan cargado de estrellas que parecía que iba a caerse, que Catalina hizo algo que sorprendió a los dos. Estiró la mano y tomó la mano de Martín. No dijo nada. Solo la sostuvo con esos dedos finos que habían lavado ropa y cavado tierra y se habían aferrado a los bordes de los caminos.
Y Martín sintió el toque de ella como si fuera fuego y agua al mismo tiempo, quemando y calmando, destruyendo y construyendo. Se quedaron allí de la mano en la oscuridad, escuchando los grillos y el perro respirando en la galería, y ninguno de los dos la soltó primero. El parto llegó en una madrugada de luna llena, cuando el mundo entero parecía bañado en una luz plateada que hacía sombras largas en el patio de la estancia. Catalina se despertó con un dolor que era diferente a todo lo que había sentido antes. Un dolor que venía de abajo, que apretaba, que soltaba y que apretaba de nuevo con más fuerza, como si su cuerpo hubiera decidido que era hora, y que nadie iba a cambiar la decisión. Ella gimió fuerte, un sonido que atravesó las paredes de la casa y despertó a Martín en el mismo instante. Él entró en su habitación ya con la lámpara en la mano, y cuando vio su rostro, supo. Supo porque ya había visto ese rostro antes, en la noche en que Ana nació, en el rostro de Elena, esa mezcla de dolor y de determinación que solo la mujer en trabajo de parto tiene, como si el cuerpo entero estuviera luchando la lucha más antigua del mundo. Don Antonio fue a buscar a doña Rosa. Salió a caballo en la oscuridad con la prisa de quien sabe que el tiempo de parto no espera a nadie. Y Martín se quedó con Catalina. Se quedó sosteniendo su mano mientras las contracciones venían cada vez más fuertes, cada vez más seguidas. Catalina apretaba la mano de él con una fuerza que él no imaginaba que ella tuviera. Y entre una contracción y otra, ella lo miraba con esos ojos que ya no tenían miedo, que ya no tenían muralla, que tenían solo la verdad cruda de una mujer que estaba trayendo una vida al mundo y que necesitaba saber que no estaba sola. Martín le hablaba bajito. Le decía que estaba allí, que no se iría, que el bebé estaba llegando y que sería fuerte y saludable. Y cada palabra suya era un ancla que impedía a Catalina perderse en el dolor. Doña Rosa llegó cuando el cielo ya comenzaba a clarear en los rincones. Entró en la habitación con esa calma de quien ya ha traído decenas de niños al mundo y sabe que la naturaleza hace la mayor parte del trabajo. Examinó a Catalina y dijo que ya casi era hora, que el niño tenía prisa por conocer el mundo. Martín iba a salir de la habitación porque creía que era lo correcto, que ese momento era de mujeres. Pero Catalina le tomó la mano con fuerza y dijo lo primero que dijo en toda esa madrugada. Dijo, «Quédate», una palabra sola, pero en esa palabra cabía todo. Cabía el perdón que ella estaba dando a todos los hombres que le habían fallado. Cabía la confianza que ella había construido ladrillo a ladrillo, a lo largo de esas semanas. Cabía la certeza de que ese hombre allí, ese estanciero solitario que se quitaba el sombrero para hablar con ella y que había abierto la habitación de su propia hija para recibir al hijo de ella, era diferente de todo el mundo que ella ya había conocido. Martín se quedó. Se quedó sosteniendo su mano mientras doña Rosa trabajaba, mientras Catalina empujaba con una fuerza que parecía venir de algún lugar que no era solo el cuerpo, era el alma. Era todo lo que ella había sufrido, y todo lo que ella esperaba, y todo lo que ella quería darle a ese niño que estaba llegando. El dolor fue inmenso, el esfuerzo sobrehumano, y Martín estaba allí firme como el tronco del lapacho amarillo, sosteniendo su mano sin soltarla ni un segundo, susurrando palabras que no eran bonitas ni elaboradas. Eran simples como agua de arroyo, pero que llegaban a donde tenían que llegar. El niño nació cuando el primer rayo de sol entró por la ventana de la habitación. Vino al mundo con un llanto fuerte, un llanto que llenó la casa entera y que hizo que el perro en la galería levantara las orejas. Y don Antonio, que esperaba afuera con el sombrero en la mano, cerrara los ojos y agradeciera a Dios en silencio. Doña Rosa levantó al bebé, lo limpió, cortó el cordón y lo puso en el pecho de Catalina. El niño era pequeño, pero fuerte. Tenía los ojos cerrados, los puños cerrados y esa cara arrugada de recién nacido, que es al mismo tiempo lo más extraño y lo más bonito que existe. Catalina miró a su hijo y lloró, no de dolor, no de miedo, no de tristeza. Lloró de esa manera en que uno llora cuando la vida, después de golpear tanto, finalmente entrega algo que hace que todo valga la pena. Doña Rosa miró a Martín, que estaba de pie junto a la cama, con el rostro mojado de lágrimas que él ni siquiera se había dado cuenta de que estaban cayendo. La vieja partera sonrió y preguntó, como preguntaba en todo parto que asistía, si aquel era el padre. Martín miró a Catalina. Catalina lo miró a él, y en esa mirada hubo una conversación entera que no necesitó palabras. Martín dijo que sí. Dijo con la voz embargada. Dijo con el pecho lleno.
Dijo con la certeza de quien sabe que ser padre no es sobre sangre, es sobre elección, es sobre estar presente, es sobre sostener la mano cuando el dolor viene, y no soltarla cuando el dolor se va. Doña Rosa asintió con la cabeza y dijo que el niño tenía suerte, porque padre que llora en el parto es padre que ama de verdad. Catalina extendió al bebé en dirección a Martín. Él dudó por un instante, porque la última vez que había sostenido a un recién nacido fue cuando Ana nació. Y ese recuerdo vino con toda la fuerza, toda la dulzura y todo el dolor, pero tomó al niño. Lo sostuvo con esas manos grandes y callosas, que sabían manejar la azada y la rienda, y que ahora sostenían la cosa más ligera y más pesada del mundo. El bebé se acomodó en sus brazos como si supiera que allí estaba seguro. Y Martín sintió algo romperse dentro de su pecho, no de dolor, de vida, como si una represa que lo contenía todo hubiera cedido finalmente y lo que estaba atrapado hubiera comenzado a correr de nuevo. Don Antonio entró en la habitación de puntillas, miró al bebé en los brazos de Martín, miró a Catalina en la cama, y por la primera y única vez en su vida, no tuvo ninguna frase para soltar, solo se quitó el sombrero, hizo la señal de la cruz y se quedó allí de pie, con los ojos brillantes. El niño recibió el nombre de Teodoro. Fue Catalina quien lo eligió. Dijo que significaba regalo de Dios y que no podía pensar en un nombre más justo para un niño que había llegado en medio de tanta tormenta y que aún así vino sano, entero, con pulmones fuertes y un llanto que hacía que la casa pareciera viva de nuevo. Martín dijo que era un nombre bonito y que el niño honraría ese nombre, porque niño que nace fuerte en una tierra difícil crece para ser gente que no retrocede ante nada. Las semanas que siguieron fueron de aprendizaje, de noches mal dormidas, de pañales cambiados con manos torpes, de llantos que nadie sabía si eran de hambre o de cólicos o de pura voluntad de ser oído. Martín estuvo presente en todo. Se despertaba de madrugada cuando Teodoro lloraba. Llevaba al niño hasta Catalina para que mamara y luego se quedaba andando por la casa con él en brazos hasta que el sueño regresaba. Don Antonio cocinaba caldos sustanciosos para que Catalina recuperara las fuerzas y doña Rosa aparecía de vez en cuando para ver si todo iba bien, y siempre se iba, diciendo que nunca había visto a un niño tan bien cuidado. Y entonces, una noche en que Teodoro dormía en la cuna de Ana, con ese sueño pesado de recién nacido, que parece que el mundo entero no es capaz de despertarlo, Martín hizo lo que debería haber hecho años antes. Fue hasta el cajón de la cocina, sacó el papel y la tinta que don Antonio había dejado tantas veces, se sentó en la mesa y escribió. Escribió a Ana. No una carta larga, no una carta llena de elaboradas disculpas. Escribió como escribía todo en la vida, de manera directa, con el corazón en la mano y la verdad en la punta de la pluma. Dijo que la extrañaba todos los días. Dijo que se había equivocado, que sabía que se había equivocado y que no tenía el coraje de pedir perdón porque no creía merecerlo. Dijo que una muchacha había aparecido en la estancia embarazada y sola y que él había hecho por ella lo que debería haber hecho por Ana. Dijo que ahora tenía un niño, Teodoro, y que cada vez que miraba la cuna donde Ana había dormido, con Teodoro durmiendo en el mismo lugar, sentía que la vida le estaba dando una oportunidad de ser mejor, y que él iba a aferrarse a esa oportunidad con ambas manos, aunque temblaran. Y al final escribió que si un día ella quería volver, la puerta estaba abierta, siempre lo estuvo, y que el lapacho que su madre plantó seguía floreciendo todos los años, como si Elena estuviera allí, garantizando que la belleza no se fuera junto con ella. Dobló la carta, la puso en un sobre y a la mañana siguiente se la entregó a don Antonio para que la llevara al pueblo y la despachara. Don Antonio tomó el sobre, miró a Martín y dijo solo, tardó, pero llegó, y se fue con el sobre en el bolsillo de su chaleco, y una sonrisa que no hizo ningún esfuerzo por esconder. Los meses pasaron, y la estancia renació de una manera que Martín ya no creía posible. Catalina cuidaba la casa, la huerta, a Teodoro y a Martín, aunque este último cuidado ella no lo admitiera en voz alta. Martín trabajaba la tierra con una energía que don Antonio decía no ver en él desde los tiempos del viejo Peralta. El ganado engordó, la plantación creció, la galería se llenó de más flores, y el sonido de Teodoro riendo, esas risas de bebé, que son la cosa más pura que existe en la faz de la tierra, llenó cada rincón de esa casa que había estado vacía por demasiado tiempo. Catalina y Martín se casaron una mañana de domingo en la capillita del pueblo, sin lujos, sin invitaciones bonitas, sin nada que no fuera lo esencial.
Ella usó un vestido blanco simple que doña Rosa ayudó a coser. Él usó la camisa blanca limpia y el chaleco marrón de siempre, pero sin el sombrero, porque ese día él quería que su rostro estuviera descubierto, entero, sin nada escondiendo nada. Don Antonio fue padrino y sostuvo a Teodoro durante toda la ceremonia, con una habilidad de quien cargaba terneros en brazos toda la vida y que creía que el bebé humano no era tan diferente. El padre bendijo la unión. La pequeña comunidad aplaudió, y cuando Martín besó a Catalina, un beso simple y prolongado, que tenía sabor a un nuevo comienzo, don Antonio le dijo bajito a Teodoro, que dormía ajeno a todo: «¿Ves, pibe? Esto es lo que pasa cuando uno no se rinde». Con el tiempo, esa casa se fue llenando aún más. 2 años después de la boda, nació Isabel, una niña de ojos claros, que era la viva imagen de Martín, y que lloraba con la misma fuerza que su padre tenía para trabajar la tierra. Y más adelante vino Joaquín, el menor, un niño callado como el padre y observador como la madre, que desde pequeño seguía a don Antonio al corral, como si el viejo fuera la persona más interesante del mundo. Teodoro creció sin nunca saber que Martín no era su padre de sangre, porque en esa casa nadie hacía diferencia. Y Martín amaba a los 3 con la misma intensidad, con el mismo cuidado, con la misma devoción de quien sabe que cada hijo es una oportunidad de acertar lo que la vida le pidió. La carta de Ana llegó una tarde de jueves, 3 meses después de la boda. Don Antonio la trajo del pueblo junto con los víveres de la semana y se la entregó a Martín en la galería sin decir nada, porque sabía que ese momento era sagrado y que las palabras solo estorbarían. Martín miró el sobre por un largo tiempo, con las manos temblándole de una manera que él no podía controlar. Catalina apareció en la puerta de la cocina con Teodoro en brazos. Vio el sobre, vio el rostro de Martín y entendió. Se sentó a su lado en el banco de la galería y le puso la mano en la rodilla. Porque a veces uno no necesita palabras, necesita solo saber que tiene a alguien allí. Martín abrió la carta. La letra de Ana era fina, delicada, diferente de todo lo que él conocía, y él se dio cuenta de que su hija había crecido, se había convertido en una persona que él no conocía, que tenía una caligrafía, una forma de expresarse, una vida entera que él había perdido. Ana escribía que había recibido la carta y que había llorado al leerla. Escribía que por mucho tiempo sintió rabia hacia él, una rabia de niña que no entiende por qué su padre la dejó ir sin luchar, pero que con el tiempo la rabia se fue convirtiendo en otra cosa, una añoranza mezclada con una pregunta que nunca fue respondida y que ahora, leyendo sus palabras, la pregunta finalmente tenía respuesta. Escribía que quería conocer a Teodoro, que quería ver la estancia de nuevo, que quería ver el lapacho de su madre y que quería ver a su padre si él todavía quería ser visto. Martín no pudo terminar de leer la primera vez. Necesitó parar, respirar, dejar que las lágrimas pasaran y luego volver. Catalina se quedó a su lado todo el tiempo con Teodoro dormido en sus brazos. Y cuando Martín terminó de leer y levantó el rostro, ella vio en él algo que no había visto antes. Vio paz, no la paz de quien resolvió todo, porque no todo se resuelve, sino la paz de quien finalmente dejó de correr de su propia vida y aceptó que equivocarse es parte, y que empezar de nuevo es un derecho que Dios le da a todo el mundo, incluso a quien cree que no lo merece. Martín dobló la carta, la guardó en el bolsillo de su chaleco cerca del pecho y miró a Catalina y a Teodoro. Miró la estancia a su alrededor, la galería con flores, el patio donde el perro dormía al sol, el lapacho amarillo que brillaba a lo lejos como una promesa que se cumple todos los años. Y entendió que la vida no está hecha de las cosas que uno planea, está hecha de las cosas que aparecen en el camino cuando uno ya ha desistido de planear. Una muchacha embarazada en un rancho abandonado, un bebé que nace en una madrugada de luna llena, una carta que llega una tarde de jueves, una segunda oportunidad que nadie pidió, pero que Dios entregó de todos modos, porque Dios es así, terco en la bondad, insistente en la esperanza y paciente con los hijos que tardan en entender que merecen ser amados. Don Antonio apareció en la galería al final de esa tarde, tomó su mate, miró al horizonte donde el sol ya estaba bajando y dijo la última frase que necesitaba ser dicha. Dijo: «Esta estancia estuvo mucho tiempo quieta, Martín. Ahora hasta el viento que pasa por aquí parece que está sonriendo». Y lo estaba. Quien pasara por el camino de tierra a esa hora vería una casa grande de adobe con galería florida,
un hombre con chaleco marrón sentado en un banco con el menor en brazos, una mujer joven a su lado con la cabeza apoyada en su hombro, un niño corriendo por el patio y una niña colgada del brazo de un viejo flaco que tomaba mate en un rincón. Pensaría que aquello era una familia que siempre había existido, que siempre había sido de esa manera. No sabría que cada uno de ellos había llegado allí roto, solo, cargando piedras que parecían demasiado grandes para cualquier hombro. No sabría que esa casa había estado vacía por años, que esa cuna había estado guardada detrás de una puerta cerrada, que esa mujer había dormido al borde de los caminos, que ese hombre había llorado solo debajo de un lapacho tantas veces que ya había perdido la cuenta. No sabría nada de eso y quizás fuera mejor así, porque lo que importaba no era de dónde venían, era dónde estaban ahora, y donde estaban ahora era juntos. A veces, la vida no nos ofrece una segunda oportunidad en las mismas circunstancias. A veces nos ofrece algo completamente diferente. Una muchacha desconocida, un rancho olvidado, una cuna guardada detrás de una puerta que uno no tiene el coraje de abrir. Y es en ese diferente donde reside la redención. Martín no retrocedió en el tiempo, no deshizo los errores que cometió con Ana, no trajo de vuelta a Elena, pero aprendió que el perdón no viene de arreglar el pasado, viene de tener el coraje de construir algo nuevo en el presente. Incluso con las manos temblando, incluso con el corazón lleno de cicatrices. Si esta historia te conmovió, deja tu me gusta, compártela con alguien que necesita escuchar. Que recomenzar es posible, y cuéntame en los comentarios. ¿Crees en las segundas oportunidades? El próximo cuento ya está en camino.